Estar es importante. Estar es importante. Entonces es posible que os arrepientáis de esa frase. Bueno, a ver, veo aquí algunos veteranos, otros nuevas caras, muchos me conocéis, llevo desde el año 99, del siglo pasado en esto, con lo cual, pues imaginemos de lo que estamos hablando, ¿no? He visto pasar desde la aparición de las leyes de género, sucesivas modificaciones de la ley de divorcio y las múltiples trabas o trampas que se van colocando a lo largo del camino, tanto por parte del legislador como por parte de los operadores jurídicos, ¿eh? Es decir, la igualdad generalmente no llega porque haya una ley que así lo diga, sino porque luego los operadores jurídicos verdaderamente se ajustan a lo que dice la ley. Eso no ocurre en España. España es un país bastante deficiente, o sea, la modernidad a España no ha llegado. Estamos todavía en discursos. ¿Hola? Sí. Estamos en discursos prácticamente... ¿Ves cómo no ha llegado? Es que hasta el micrófono se apaga. Estamos en discursos regeneracionistas, ¿no? De los que se hablaba en el siglo XIX con Joaquín Costa y esos movimientos que pretendían llevar a España a la modernidad. O sea, España no es un país moderno. Nuestros políticos tradicionales adolecen de un enfoque, digamos, orientado a la ciudadanía, a las personas, a los individuos. No lo tienen. Son grupos de maquinarias de poder, maquinarias de colocación, y todo esto, pues prácticamente hasta ahora, pues no les ha interesado lo más mínimo. Yo, después de ver todo este recorrido legislativo y la práctica judicial, y leyendo, por ejemplo, la última sentencia del Tribunal Supremo de hace tan solo 3 semanas, en la que le está diciendo a la Audiencia Provincial de Madrid, concretamente, que están prevaricando, literalmente, pero con otras palabras, uno se llega a la conclusión de que, claro, está muy bien la ley, la custodia compartida se puede aplicar incluso antes de la última reforma. Recordad la jurisprudencia de Valencia, de Vicente Ortega, hace ya 15 años, que dio la primera custodia compartida, incluso con oposición de los padres, ¿no? Porque la entendía como una obligación de los progenitores, no como un derecho, lo cual es interesante, ¿no?, ese argumento. Esa sentencia del Supremo de hace 3 semanas lo que está diciendo es que, mire usted, ustedes no... o tienen que acudir de nuevo al primero de derecho para saber que juzgados de instancia y de familia y audiencias provinciales están sometidas tanto al imperio de la ley como a la doctrina del Supremo, y la doctrina del Supremo es inequívoca. La custodia compartida es la opción preferente, y frente a esa opción, cualquier otro planteamiento que se suscite en un juicio de familia tiene que acreditar fehacientemente que hay otra opción que es favorable a los intereses del menor. Nada de eso se está cumpliendo. Hola, nada de eso se está cumpliendo, con lo cual, en términos de estrategia de acción, que es en lo que todos los que estamos aquí estamos, uno se plantea que hacer leyes está bien y hay que seguir picando piedra en ese sentido, concienciar a la sociedad, por supuesto, hay que seguir en eso, pero además hay que introducir elementos correctores a los operadores jurídicos, y ahí es donde voy a hacer un poquito una exposición de por dónde vamos nosotros. De nada sirve que la ley diga que sí a la custodia compartida si, por ejemplo, los equipos psicosociales, que, bueno, son equipos que responden a una situación de completa alegalidad jurídica, y ahora explicaré el porqué, han sido creados para crear un binomio entre juzgador y equipo psicosocial, de forma que el juzgador, el juez, traslada su ideología, su planteamiento, su visión de las cosas, y el equipo psicosocial responde miméticamente a ese planteamiento. Eso es así. Eso así, los que lo hemos vivido, los que tenemos familiares que son jueces de familia, los que tenemos primos que son fiscales, los que conocemos la sociedad en general. Nadie nos tiene que venir a convencer de lo contrario. Hay un ostracismo, un oscurantismo, pero es que hay una ilegalidad. Se puede ser ostracista, oscurantista, corporativista, se puede pertenecer a una mafia, pero es que además en este caso hay una ilegalidad. ¿En qué se basa la ilegalidad? Es muy sencillo. Cualquier planteamiento procesal en cualquier juicio civil, no digamos ya en un juicio penal, responde a un planteamiento que la Ley de Enjuiciamiento Civil en su artículo 9 dice que es el principio de legalidad. El principio de legalidad es que cualquier proposición de prueba, cualquier intervención de un actor en un procedimiento, cualquier nombramiento de un perito por la vía que fuere, tiene que estar soportado por un artículo, un precepto, etcétera, etcétera, en la propia Ley de Enjuiciamiento Civil. Bueno, pues estos equipos psicosociales no existen, no aparecen. Entonces, al no aparecer,
el procedimiento que utiliza el juez para dotarse del elemento probatorio sobre que sustenta en un 90 y tantos % su sentencia es ilegal. Lo miremos por donde lo miremos. El artículo 122, me parece, de la Constitución dice que la organización de juzgados y tribunales, su funcionamiento, organización, personal, etcétera, etcétera, se regulará por la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero es que en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando acudes al artículo que te dice cómo se organiza y quiénes forman parte, digamos, de un procedimiento, bueno, y de un juzgado, te habla del juez, del fiscal, de los secretarios judiciales, de los agentes, etcétera, etcétera, pero es que los equipos psicosociales no aparecen. Entonces, de nuevo, digamos, están en un limbo de alegalidad, pero claro, la alegalidad se convierte en ilegalidad cuando es conocida por las partes, ¿no? Lógicamente, cuando los jueces entran a conocer que esta situación no se sostiene desde el punto de vista de la legalidad, es cuando ya pues, el eslabón empieza a ser un poquito débil. A esto le podemos añadir causa de estupor, lo que voy a decir, pero es así. Hay que añadir lo siguiente: los equipos psicosociales conformados por psicólogos están obligados a estar colegiados. Están obligados porque así lo dice la Ley de Colegios Profesionales, que es de ámbito estatal, y además lo dice en una sentencia del Tribunal Constitucional, creo que del año 85, me parece. Solamente se exime la obligatoriedad de la colegiación cuando estos profesionales o cualquier otro, vea sea un médico o cualquier otro profesional, interviniendo o actuando en el seno de una administración pública, régimen de personal laboral, esa administración pública dispone de aquellos elementos de control, de supervisión, de seguimiento, de formación, etcétera, análogos al colegio profesional al que pretende sustituir en términos de no exigir colegiación. La Consejería de Justicia de todas las comunidades autónomas carecen de estas estructuras, con lo cual no pueden exigir de colegiación a los psicólogos que intervienen en los equipos psicosociales. Bien, eso es un punto clarísimo. Es clarísimo para nosotros, es clarísimo para los abogados y es clarísimo para los colegios de psicólogos. Los decanos de varios colegios de psicólogos se han alineado sin ningún género de duda respecto de esta tesis y están dispuestos a decirle a las consejerías de justicia que están en situación de ilegalidad. A esto le podemos añadir otra cuestión que vuelve a causar incluso más estupor que el punto anterior. Cuando los colegios de psicólogos sancionan a un psicólogo denunciado deontológicamente en el colegio, las consejerías de justicia no ejecutan la sanción. Con lo cual existen multitud de psicólogos adscritos a los equipos sancionados deontológicamente, que quiere decir que no pueden ejercer la profesión durante 6 meses, 1 año, lo que fuere, y siguen practicando o ejerciendo la función de psicólogo en los equipos psicosociales. Bueno, esto es verdaderamente, a mí me suena terrorífico, ¿no? En un país moderno, ¿no? Bueno, así las cosas, el planteamiento, cualquiera diría, pero si es que hay leyes, ¿no? ¿Cómo es posible que habiendo leyes y habiendo juzgados esto siga así? Bueno, pues es que España es un país de inercias y es un país de vagos. Entonces, los que tienen que resolver estas cuestiones tampoco estudian mucho las cosas, o sea, tú las cuentas, las explicas y dices, bueno, pues no, habrá otro que las cambie, ¿no? Siempre, digamos, esa es la situación. Entonces yo creo que aquí tengo que decir que efectivamente, y doy las gracias a Alberto Reyero, que está aquí, desde luego él se ha hecho eco en el seno de la Asamblea de Madrid, por el Grupo Ciudadanos, y ha atendido estas cuestiones, ha habido reuniones, ha habido una mesa técnica que está en funcionamiento y están analizando esta situación, desde el punto de vista del encaje de estos equipos dentro del organigrama de la Consejería de Justicia. A mí me gustaría que la solución inmediata fuera la suspensión inmediata del servicio, vamos, el lunes por la mañana. Por primero tendríamos un gran titular y en segundo lugar salvaríamos seguramente mucho desastre en las vidas de muchas personas. Yo creo que habría que suspender cautelarmente. A las 9, 10 de la mañana, a más tardar, tampoco hace falta que se lo pero esto es así, digamos, esto no admite vuelta de hoja. Son equipos que son ilegales y que no están cumpliendo su función. Cuando les planteas a los jueces cómo mejorar el servicio, también lo hemos hecho, los jueces tienen un tic corporativista que les cuesta mucho soltarlo. Yo me pregunto por qué, porque al final es asumir más problemas de los que habitualmente tienes, ¿no? Por ejemplo, les hemos planteado
la necesidad de grabar las intervenciones de los equipos psicosociales. Bueno, al principio se resisten, sigues argumentando, sigues picando piedra y caray, resulta que en Salamanca ya hay una primera sala donde se graban las intervenciones de los menores. Pero es que favorece al menor, porque así no hace falta luego volver a que el menor vaya de nuevo a la sala a ratificar la ratificación, todo eso. Si está grabado una sola vez. Pero al principio vemos que los jueces se resistían y le dices, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que les graben a ustedes, a los fiscales, a las partes, a los abogados, al secretario, al que trae el café, y no se graba al psicólogo? Pero no entiende que es mejor para proteger su trabajo y que la gente no asocie la disfunción que hay en la administración de justicia con una tarea que a lo mejor es disfuncional, pero que no es relativa a ustedes, que a lo mejor es que hay unos profesionales que son disfuncionales. Es una cosa tan obvia, tan clarividente, que es que a uno le cuesta mucho entender argumentos a sensu contrario, salvo que la ideología esté tan interiorizada en las personas que hasta les guste proyectar esa ideología en su día a día, ¿no? En su trabajo diario, y ser, digamos, gladiadores o el Cid campeador que impide que la custodia compartida como un hecho en el que estamos todos hasta que nuestros padres se separan. O sea, el sistema mayoritario en el mundo abrumador es el de custodia compartida, es el que rige en todos los menores hasta que tus padres se separan. Pues bueno, hay jueces que realmente son como semicaudillos en su profesión y que se instalan en contra de lo que dice el Tribunal Supremo, en contra de lo que dice la lógica, lo que dice la ciencia, de lo que dice todo. Entonces, ¿cómo actúas ante esto? Con leyes es difícil, porque luego la práctica tiene otras dinámicas. Entonces hay que confrontar a la gente que no hace bien sus cosas. Hay que decírselo y hay que plantearle los términos en términos, bueno, pues de denuncia o de querella y digamos desacreditarlo socialmente. Yo creo que es la forma en la que las sociedades al final avanzan. La primera ley de divorcio estableció que los niños por defecto me parece que se quedaban con las madres hasta los 7 años, ¿no? Claro, tardas 10 años en que el Tribunal Constitucional remueva ese obstáculo. Son 10 años que digamos que los que plantean esas situaciones y se les llena la boca con que ya hay ley de divorcio, ya hay ley de igualdad, etcétera, pero ya saben que han ganado 10 años de tiempo. Cuando se tramitó la reforma de Zapatero, yo recuerdo en el trámite parlamentario a las 11 o las 12 de la noche, si os acordáis, Vilarrubia, que era el de Justicia, el secretario del grupo parlamentario, introdujo a última hora el informe favorable del Ministerio Fiscal, que todo el mundo sabía que era inconstitucional, todo el mundo lo sabía, ¿no? Porque eliminaba la potestad del juez para dirimir en cuestión de jus cogens, de materia de derecho público, sobre la custodia de menores. Entonces, claro, tardas otros 5 años o 6 años en remover ese obstáculo que se ha hecho en una reunión del día anterior de Zapatero con las organizaciones feministas. Ahí está en la biblioteca, ¿no? Entonces, los que ya llevamos como 15 años viendo toda la película, cuando nos presentan otra película, hay ya fotogramas que los hemos visto. Entonces, como los hemos visto, tenemos un cierto mecanismo de alerta temprana ante la sinvergonzonería. Eso está claro. Los políticos deben saber que no somos tontos porque venimos ilustrados, hemos hecho nuestros deberes, sabemos de qué va esto y sabemos la maquinaria inmensa de dinero que hay detrás. Y ahora voy a hacer un corte y voy a pasar a la segunda parte. Resumo. En materia de psicosociales, el comportamiento en todas las comunidades autónomas es el mismo, la ilegalidad es la misma, las prácticas son las mismas y bueno, se está preparando un contencioso administrativo que se presentará contra la Consejería de Justicia aquí en Madrid y que se podrá utilizar pues, por todos los compañeros en toda España. Eso es el punto primero. El punto segundo, no sé si habéis estado un poquito al tanto del rifirrafe que hemos tenido con la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica en esta semana, porque han tenido el atrevimiento de crear un grupo de expertos para que a partir de un análisis de 497 sentencias inferir que las mujeres no denuncian en falso. Fíjate, no sé, es como, pero da igual, seas mujer, hombre, perro, gato, o sea, realmente lo que trasciende es que para ellos la mujer es una mercancía política, o sea, van a la salvación de algo que nadie les había preguntado. Señores, la disfunción es de ustedes, que son poder. La disfunción no está en las mujeres como un ente, digamos, colectivo que se mueve uniformemente hacia un sentido. ¿Qué va? Lo que pasa es que si usted simplemente con una mera denuncia
le dan justicia gratuita, le dan piso, le guardería, etcétera, etcétera, pues hombre, a que usted le dé esa prebenda y además no tiene mucho dinero, sea hombre, mujer o lo que sea, pues hombre, se tirará ahí como pueda, ¿no? Lógicamente. Pero fíjate qué hábiles son, o sea, ellos no asumen, digamos, su parte de culpa, ¿no? Ellos dicen, no, es que las mujeres no denuncian en falso porque hemos analizado del 490.000 denuncias que llevamos en esta materia, hemos analizado 497 y hemos llegado a la conclusión de que solamente el 0,04% son falsas. Bueno, eso es una broma que lo que hicimos lógicamente fue pues, hacer un artículo sobre la base técnica de esta metodología zafia, burda, impropia de personas, perdonad por los adjetivos, porque es que yo creo que hay que hablar así a la gente que no cumple con lo que tiene que hacer y con dinero público, ¿no? Son burdos, son zafios, son gente pobre desde el punto de vista intelectual, están contaminados por intereses ocultos y hay que decírselo a la cara, con total claridad, señores. Yo empecé la lucha contra la objeción de conciencia en el año 80, entonces a mí esto me parece más de lo mismo, ¿no? O sea, es otra película igual, con otros grupos de presión distintos, pero contra la ciudadanía, y la ciudadanía tiene que ser adulta para decirle al poderoso, mire usted, no, aquí no puede ser. Entonces hacemos un estudio y resulta que, claro, para ellos el concepto es un concepto jurídico, denuncia falsa, es aquella que en sentencia se determina que después de haber habido un procedimiento en contra de uno tal, se deduce testimonio, se inicia otra causa distinta y al final se concluye que es falsa. Bueno, esto es como una conjunción astral, ¿no? Es decir, cuando Marte se alinea con Júpiter y la Luna sale tal, entonces los mayas en ese instante matan al jefe, o sea, bien. Pero claro, también hay un concepto jurídico que es el concepto de inocente. El inocente en nuestro derecho es aquel que entrando en un procedimiento no se demuestra que es culpable. Y resulta que el 87,7% de las denuncias, es decir, del 1.490.000, 1.299.000, repito, el 87,7% son denuncias que terminan en archivo, sobreseimiento o sentencia por simulación de delito o denuncia falsa. Bien, claro, esa es la noticia. O sea, la disfunción del sistema no es el 0,04, sino el 87,7. Entonces, depende de dónde pongas el foco, puedes estar, digamos, haciendo bien tu trabajo o haciendo una auténtica patochada. O sea, ¿cómo es posible que el 87,7% de algo no concluya en aquello para lo cual todos unos enormes mecanismos del Estado, una enorme financiación, subvenciones, poder judicial entero, fiscalía, jueces, todo el aparato, resulta que no encuentra nada? Esto es una broma, ¿no? Entonces, la verdadera noticia que tenía que haber dado la presidenta del observatorio y que ahora le vamos a pedir en la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial y le vamos a pedir que abra un expediente al Pleno del Consejo, la verdadera noticia es que el 87,7% de toda esa masa impide a los padres acceder a la custodia compartida. ¿Por qué? Porque el automatismo que plantea la ley es que en el momento en que hay una denuncia se paraliza. Esa es la noticia. Y esa es la noticia disfuncional. No es otra. Entonces, yo llamé a uno de los que, bueno, sirven de correvidiles al aparato político, digamos que la ponencia se hizo por María Tardón y por Vicente Magro. Dije, pero bueno, ¿no os dais cuenta que habéis sido utilizados por el poder político? O sea, ¿cómo podéis vosotros como magistrados poner vuestro nombre en un estudio tan zafio, ¿no? Entonces, yo creo que esa línea es interesante, porque ridiculizar este tipo de planteamientos demuestra que nosotros no somos tontos, venimos instruidos, hemos aprendido la lección y no nos van a engañar. O sea, a la sociedad se la puede esquilmar, pero tienen que entender que no te pueden engañar, ¿no? Entonces, en el artículo yo les ponía un ejemplo muy claro, es decir, llegar a la conclusión, a la inferencia de que todo este sistema que se ha montado es eficiente porque no existe más que un 0,04 técnicamente de denuncia falsa, es análogo a decir, por ejemplo, que los que están en un campo de concentración no querían salir porque no había la prueba escrita acreditativa de que habían solicitado su salida. Claro, es exactamente el mismo planteamiento.
Y entonces hemos arrastrado a la presidenta del observatorio a que nos conteste sobre este planteamiento. Es decir, bueno, es que es una broma, ¿no? Es un sarcasmo. Bien, el próximo artículo que va a salir es sobre la financiación ilegal del Partido Socialista y del Partido Popular a cuenta de los 34.000 millones de euros que ha recibido España desde Europa en materia de violencia de género y violencia doméstica. Repito, 34.000 millones de euros. El rescate de Bankia son 23.000 más o menos. El recorte que le ha pedido Bruselas ahora a Montoro han sido 2.000, que ha causado ampollas. Hasta se han reunido todos los consejeros de las comunidades, etc. Imaginaros lo que es la cifra de 34.000 millones, que son 3-4 puntos del PIB español. Es una cifra abismal. Bien, os voy a contar el mecanismo que sirve para la financiación ilegal, y con eso termino porque no quiero monopolizar la mañana. Es cuando se requiere únicamente la declaración en servicios sociales de que una mujer es maltratada, imaginemos que una administración pública, es un caso real pero no voy a dar nombres porque esto lleva su curso en la Guardia Civil, etcétera. Imaginemos que una administración pública necesita 200 jardineros, 300 vigilantes de la hora y en las lavanderías del servicio de hospitales para las lavanderías, ¿no? Y necesita mano de obra barata. Entonces saca un concurso y ese concurso, bueno, pues lo gana la empresa de los amiguetes de turno, ¿no? En Castilla y León el PP, en Andalucía el PSOE, etcétera, etcétera. Entonces decir, oye, que necesito 500 personas. Pero bueno, 500 personas que sean baratas, porque no tengo presupuesto, tengo una deuda enorme, un déficit terrible y no tengo dinero. Claro, no te preocupes. Oye, llama a Asuntos Sociales que nos manden 500. Nos manden 500. Y que nos manden 500 con el certificado de maltratada en la boca. ¿Por qué? Porque aparte de la subvención que le dan a la empresa contratista, tiene una bonificación en la cuota de la seguridad social. ¿De acuerdo? Entonces ahí ganan todos. ¿De acuerdo? La mujer gana porque tiene dinero, la empresa contratista y la administración pública. Eso se va a denunciar desde dentro, desde la propia servicios sociales de 2 comunidades autónomas, donde hay gente de buena fe que lo que ve le apesta y tiene ganas de decirlo. Hablaríamos de otros mecanismos de financiación indirectos a los partidos políticos, pero de lo que estamos hablando es de eso. A mí me ha llamado la atención que después de haber reunido ya no sé cuántos ministros y ministras y de todo, cuando ibas a la reunión y les contabas con pruebas lo que hacía el partido contrario, tampoco mostraban mucho interés, o se lo guardaban, ¿no? Y decías, qué raro, ¿no? Con lo cañitas que son estos, si está dando aquí, ¿no será que estos también están aquí en la pomada? Y claro, a medida que vas avanzando, te das cuenta que es una pomada compartida, es decir, aquí se lo han llevado calentito todos. Solo nos falta llegar a la parte probatoria, es decir, el convencimiento y los indicios son claros y ahora nos hace falta pues la cuestión que nos lleve a los tribunales para hacer saltar todo esto, ¿no? Entonces, los nuevos partidos que estáis aquí, Vox, Ciudadanos, pues a los dos, de verdad, muchas gracias porque estáis fuera de todo esto. Perdón, UPyD. Perdón, es que no te había visto. UPyD, y de hecho por eso estáis aquí, no es por otra cosa, porque, con perdón de la expresión, tenéis las manos limpias. Entonces, y es por eso que estáis. Los demás no vienen porque es que no se atreven. Antes venían, les hemos convocado, hemos hecho congresos internacionales, de todo. Claro, van a uno pero no van a dos. Listo. Yo con esto... todos. Oficialmente a estas jornadas están convocados todos los partidos políticos. Claro, pero no vienen. Bueno, yo con esto ya termino y si tenéis, no sé si hay turno de preguntas o... Sí. Esa cifra del 87% los últimos 12 años, de lo que yo conozco, no era del 80%, una media. Del 2004 al 2015, con datos extraídos directamente del Consejo General del Poder Judicial, es 87,7%. Las denuncias que terminan en archivo, sobreseguimiento o sentencia con simulación de delitos, sentencia falsa. Datos propios. Por eso la contestación de la presidenta, cuando el periodista le arrastró para decir, oiga, ¿qué opina usted de esta cifra? Dijo que sí, claro, las estadísticas, este tipo de estadísticas son muy complejas de hacer. Y entonces se metió en un discurso técnico que era, bueno, patético, porque la realidad clara y dura es esa. Datos del propio Consejo. Nos aseguramos que los datos venían del propio Consejo.
Entonces le dijimos que para qué hace un estudio de 500 sentencias y contrata a 2 personas si yo y otro más por internet hemos sacado esas cifras. Ya sabes cuál es la opinión feminista sobre el tema. Es que si hubiera más medios, es decir, 80.000 millones, seguro que apretando las tuercas algún hombre más confesaría. Aceptemos eso. Deducción de testimonio automática en el momento en que se archive sobre sea una denuncia. Automática. Y entonces compensamos y vamos a ver cuál es la realidad. Aceptemos ese envío.